eh, dice Sartre, es la que hace el papel de juez en la tierra, el papel de Dios. Y, eh, y hablamos de la objetivización que tiene mi relación con el otro, pero que el otro, el prójimo, se escapa, no se escapa porque nunca lo voy a poder objetivizar, nunca lo voy a poder definir según mis criterios, porque siempre va a dar algo nuevo, ¿no? Al encuentro que tengo con él. Entonces miren esta cita del ser y la nada. La fuga permanente de las cosas hacia un término que capto a la vez como objeto a cierta distancia de mí y que me escapa en tanto que despliega en torno suyo sus propias distancias. Pero esa disgregación se extiende cada vez más. Si existe entre el césped y el prójimo una relación sin distancia y creadora de distancia, existe necesariamente otra entre el prójimo y la estatua que se halla sobre el zócalo en medio del césped, entre el prójimo y las grandes castañas que bordean el camino. Todo un espacio se agrupa en torno del prójimo y este espacio está hecho con mi espacio. Es una reagrupación la cual asisto y que me escapa de todos los objetos que prueban mi universo. Entonces, ahí está otorgando sentido. ajá, exacto, mi experiencia no es mi experiencia con el mundo, yo solo con el mundo, sino una experiencia que está compartida con el otro, una experiencia que el otro le va a hacer un aporte y no tiene que ser ese otro óntico, sino también ese otro ontológico, no ese ser para otro. Yo les puedo poner un ejemplo heideggeriano, pero que creo que vale la pena mencionarlo. Déjenme, tengo una duda si ya está grabando. Bueno, este fue el anterior. Eh, sí, sí está grabando. Eh, Ustedes saben, bueno, no sé si sepan, pero el modelo de una ciudad es pensada en la que los cementerios se encuentren fuera de la ciudad. Entonces, uno podrá decir, no, pero el Universal está casi en el centro de la ciudad. Resulta y el Carancala. Resulta que estos cementerios son muy antiguos y ustedes saben que Barranquilla no es una ciudad planificada, sino que se ha ido construyendo y ha ido creciendo. Pero en ese momento hacía parte de las afueras de la ciudad, o sea, la ciudad inicia en el río, pero ahora que la ciudad ha crecido, si se dan cuenta, los cementerios, el Universal, el, el Universal no, no, los que están ahora afuera, los que están ahora en puertos, o sea, están puestos afuera, ¿no? Están puestos afuera. Y Heidegger habla de que eso hace parte de la misma comprensión del Dasein, o sea, el Dasein quiere huir de su condición de ser para la muerte, no quiere saber que es un ser para la muerte, le agota esa idea. Entonces, un cementerio, un hospital, justamente le recuerda su finitud. Entonces, miren cómo en la misma arquitectura, que de pronto no es que la persona, quien está construyendo la ciudad o quien está pensando la ciudad, esté pensando directamente, racionalmente, como que no quiero saber de la muerte, lo voy a poner afuera, no. Pero en su misma condición de ser para la muerte, lo hace de manera indirecta, ¿no? Entonces, todo esto lo digo para decir que ese prójimo que yo comparto también, o sea, el mundo está pensado no solamente para que yo camine en él, sino para que yo me encuentre con el otro, ¿ya? O sea, para que yo tenga esa relación, esa agrupación, no con el otro, sino con los otros, ¿no? Sartre, y es interesante porque en un principio habla del yo y el otro, ¿no? Pero después va a hablar del nosotros. O sea, va a hablar de la relación con los otros, con la pluralidad de conciencia. Bueno, continuemos. Entonces, ya bueno, recordando nuevamente la obra de teatro, yo les decía aquella vez que Inés es un personaje que a todo momento le va a recordar a Garcín que es un cobarde, ¿no? Y miren esta cita, no está usted solo
y no tiene el derecho de infligirme el espectáculo de su miedo, ¿no? O sea, eh, cómo se da esa descentralización del yo, ¿no? Tú te encuentras en un mundo y lo que tú hagas me termina afectando, pero mi juicio también te va a afectar, ¿no? También después a cada rato se lo recuerda, ¿no? Eh, Tiene la necesidad de tranquilizarse, mi tesoro tiene que decirle que huyo como un león, ¿no? O sea, es como lo que la condena que le da Inés a García. Y acá está lo que yo les decía al principio, lo que aclara Sartre, ¿no? Nos juzgamos unos a otros, explicará Sartre más tarde, para responder a las erróneas interpretaciones de sus célebres fórmulas con los medios que los demás nos dieron para juzgarnos. Si mis relaciones son malas, me coloco en situación de total dependencia respecto a los demás. Y entonces, en efecto, estoy en el infierno. Entonces, el infierno son los otros, sí, pero en la medida en la que yo dependa del juicio del otro, en la medida en la que yo quiera que el otro piense lo que yo quiero que piense, en la medida que me muestre como algo que no soy. Y es el infierno que sufren todas estas personas porque cada uno de ellos quiere mostrarse a los otros como algo que no son. Ya García quiere mostrarse como un hombre valiente, lo cual no lo es porque murió como un cobarde y cada uno pues presenta una situación particular. Eh, Recordando un poco los conceptos de inautenticidad y autenticidad, ¿no? O sea, un ser auténtico en la filosofía sartreana es quien es consciente de su libertad, quien es consciente lo que es por sus decisiones, ¿no? Y la no autenticidad, por el contrario, serán las decisiones que he tomado y que no quiero reconocer y que quiero echarle la culpa a otro o que me quiero mostrar como algo que no he elegido. Bien. Una pregunta, esta mirada también puede que tenga un tinte eh, eurocentrista, eurocentrista. ¿Por qué? Eh, Creo que la sociedad europea en general, si son alemanes o franceses en general, eh, y sobre todo las clases burguesas y las clases aristocráticas se cuidan de la reputación, Okay. ¿sí? Entonces el asunto de no tener injerencia o poder sobre el otro es lo que hace que sean inauténticos y mantengan una fachada tan rígida, y la cuestión de los modales, la cuestión porque siempre está observado. Pon bien la espalda, siéntate bien, cubierto así, ¿sí me entiendes? El otro. Entonces, creo que en Latinoamérica no se hubiese hablado de esa vaina así, en nuestra condición latinoamericana, no se hubiese hablado de, porque no está esa estructura rígida de la reputación por delante, que me parece que está anclada a este asunto. Entonces, también puede ser una cosa que nace también del contextual también. Ok. ¿Sí? Yo aporto, no, yo te aporto lo que comentas y ciertamente en el tiempo de Sartre, en el tiempo de la burguesía, era un tiempo muy protocolario, muy de la imagen, de hecho Sartre lo critica mucho. Sartre habla creo que le Él dice... es el rico y Simone es la pobre. No, pero sí es cierto, la condición burguesa de Sartre, pero él rechaza mucho esa condición de la que pertenece, ¿no? Porque Quiere ser auténtico. les salud es la palabra que él utiliza, que, bueno, lo traducen por los cerdos, pero la traducción son los hijos de puta. Y él y habla, ¿quiénes son los hijos de puta? Pues son esta gente que ha construido una imagen y creen que tienen que ser veneradas. Entonces se refiere a los jefes, a gente supuestamente importante, porque tiene un cargo, porque tiene una posición, Entonces, pero eso es muy propio de la burguesía, o sea, de que yo soy el señor, entonces tienen que venerarme, la condición de clase, etcétera, etcétera. Entonces, Es una imposición de mirada. exacto, entonces los demás se deben a ellos, ¿no? Y hay una relación, digamos, vertical, es vertical, Sí. de arriba para así, y no horizontal.
Entonces, él lo critica mucho y yo creo que sí, que por ahí iría. Pero acá, yo creo que aquí en Latinoamérica también tenemos esos criterios, porque Tenía también fama y acostumbrada a dormir. nos debemos, sí, nos debemos mucho a esa cultura y de pronto ahora no tanto, pero no sé si ustedes han escuchado todo esto de la cultura criolla, de esta gente, sí, de esta gente farta que se creen europeos, sí, entonces también acá, o sea, acá, aquí también hay de salud, también hay un montón y también está el jefe que tiene que entonces sí, no, o sea, aquí también ya, y peor, porque no debería ser así, por todo nuestro... Bien, ahora por la reputación. Ahora que usted menciona eso, experimenté algo similar ahora que fui a comprar. No sé, normalmente donde yo estoy, o sea, el trato hacia mí es no sé, como con respeto, como con admiración. Entonces yo fui a comprar algo como esto y la señora dice, entrega los vueltos al muchacho. Y yo me sentí como, o sea, así como literalmente usted lo que está diciendo, de pronto la muchacha aquí me ve como un muchacho a mí. O sea, entonces me empecé como a interrogar, pero sí, o sea, se trata como de que una vez se puede estar acostumbrado a eso que usted dice, pero eso al final no es tan valedero, eso es algo subjetivo. Claro, porque es que tú tienes tu papel, tú lo representas, tú eres el doctor, no sé qué, pero tú no eres solamente eso, o sea, tú eres padre, tú eres estudiante, finalmente eres una existencia, un ser humano, pero como tenemos de poner por encima la imagen de lo que realmente somos, entonces están esos, entonces me tienen que decir doctor siempre. Aquí en la gobernación hay un montón de doctores y ninguno ha estudiado medicina. Entonces, pero es eso, o sea, sí, tampoco tienen doctorados, entonces es una cosa que incluso, o sea, por eso te digo, en Latinoamérica también hay un montón de salud que... Pero no es así de la modernidad que ellos han tenido. Claro, aquí es más aristocrático, más, porque es el tiempo al que, claro, al que pero está... Sí, pero sí es cierto ha evolucionado, diría yo. De lo que dice que así como te tratan. O sea, puede que un intento por de alguna forma moldear la mirada. Sí, Es un sí, intento por moldear la mirada. Pero eso, porque si vieran dentro, que es lo que no pueden hacer, obviamente no podrían hacer nada, ni tener una justificación de me gustó ese mi tesoro, he huido como un león, ya. Una justificación para evitar la verdad es que eres un cobarde, ¿entiendes? Si podrían verlo ni poniéndose todos los muros encima, ya. O sea, el ojo penetraría hasta lo más profundo de tu alma, se develaría el ser humano. Entonces, ahí entonces, ¿sabes qué ocurre? Si no hay esa tensión y ese bloque y esa entre la contingencia y la conciencia, entonces de alguna forma se diluiría la conciencia porque entonces no hay nada que observar, todo quedaría diluido en una sola. Claro, no había la diferencia, no, eso. Porque el choque es mirar y ahí se crea la existencia, y ahí, eso, la conciencia. ¿Sí? Y la negación, claro, exacto. Lo que no porque soy si yo. no se disuelve, no habría nada, haríamos parte del humo. Claro, y eso fue lo que hablábamos del para sí del en sí. O sea, no podríamos ser totalmente en sí. Porque... Tú te has visto Rick y Morty, ¿eh? Y tú sabes que Rick tiene amorío con una multiconciencia. Sí. Le seríamos así. Oye, pero ese es un buen ejemplo para hablar del en sí, te lo voy a copiar. Claro, todos son iguales, todos piensan igual, sí. Fantástico. Bueno, entonces recordemos que un intento por escapar del fuego que puede producir el infierno, el otro, es la indiferencia, ¿no? Dice García, vamos a cerrar los ojos, no nos vamos a hablar, no vamos a decir absolutamente nada. Y aquí Sartre está haciendo una sutil
crítica al solicismo. Solicismo como este pensamiento filosófico que solamente mi existencia es la única que puede ser, digamos, comprobada. Solo existo yo y los demás, pues no sé si realmente si existen o son probables. Perdóname, pero también, volviendo al asunto de la época, de que había rechazo, se estaba buscando innovación y nueva forma de presentar las cosas. Es que tú estás diciendo es un performance, ¿cierto? Sí, porque no. tenemos todo aquí, no hablemos, cerremos los ojos para otra vez amplificar la conciencia, ¿no? Eso recuerda como la obra esta de arte que blanco sobre blanco y no hay nada ahí. Pero el cuadro, ¿sí? O esto no es una pipa de Madrid, ¿cierto? Cenepati. Sí, de hecho, les digo otra curiosidad. Te digo un poco porque es teatro. Les digo otra curiosidad. Desde que se estrenó esta obra de teatro a puerta cerrada en el 45, creo que les dije, o 40 y algo, hasta hoy no ha dejado de representarse, no recuerdo en qué teatro, pero siempre hay una función. Siempre se vuelve y se representa a puerta cerrada, creo que en París. Ojalá algún día podamos ir, o bueno, por lo menos yo quisiera ir a... Yo te digo porque es teatro. Claro, o sea, es que es ahí donde se ve la existencia óntica, donde todo esto pues se pone en juego y se muestra si realmente tiene alguna aplicabilidad. Yo no sé si yo les contaba que Borges también hace eso, o sea, coge algunas teorías filosóficas y las aplica en sus cuentos para ver cómo, si realmente tienen alguna... si pueden darse en la existencia. Entonces se da cuenta que algunas teorías no son posibles. Por ejemplo, Funes el Memorioso, quien tiene la capacidad de nombrar todos los nombres de los pájaros con un nombre propio. O sea, eso es imposible. Entonces ahí está tomando una teoría filosófica que creo que es la del nominalismo. Bueno, les debo porque no quiero equivocarme. Pero, o sea, es lo mismo ya aquí. Bueno, el infierno es el otro, hay una estructura, pero vamos a ver cómo eso puede ser representado. Y aquí en la indiferencia es un intento. Experimental también. Ajá. Científicamente, si se quiere, se puede tomar también experimento, ¿no? Podría ser, visto. En la indiferencia es un intento fallido de solicismo. ¿Por qué? A ver, ustedes por qué recuerdan, para yo no hablar yo solo de la obra, ¿por qué termina en un intento fracasado? ¿Qué pasa en la obra que ellos no pueden mantenerse callados y con los ojos cerrados? No recuerdo. La respiración. Bueno, por ahí va, pero hay algo más de... Se le olvidó, no se leyeron ahora, sí se la leyeron. Bueno, les voy a recordar. Resulta que esta gente cierra los ojos y al primero se incomoda, como tú dices, por la respiración, pero hay un punto en que rompen el silencio y es Estela que rompe el silencio. Rompe el silencio porque comienza a buscar un espejo, necesita verse y Inés, que siente atracción hacia ella, le dice que la mira a ella, que mira, mis ojos van a ser tu espejo, que no sé qué, y todo eso pues rompe el silencio, pero ¿qué hay de trasfondo? Y es que Estelle, yo les contaba, en su vida era una mujer muy bella, que se aprovechó de esa belleza, tenía un señor mayor que la mantenía, pero también tenía un amante, finalmente quedó embarazada del amante, mató al niño, se mató ella, pero finalmente, ¿qué es la belleza si no es reconocida? O sea, ¿qué es una mujer bella si nadie le ha dicho nunca que es bella? Ya, entonces, esa necesidad que ella siente de reconocimiento, de que alguien le diga que es bella, es lo que hace que rompa el silencio. Y aquí está la segunda tesis de la intersubjetividad y que, digamos, no se queda solamente que el infierno es el otro. La segunda tesis es que el otro es necesario, que el otro lo necesito, a pesar de todo lo que hemos dicho, es necesario para mi existencia. Entonces miren lo que... No sé si alguien quiere leer esta cita para escucharla.
La persona es presente a la conciencia en tanto que es objeto para otro. Esto significa que tengo pronto conciencia de mí en tanto que escapo a mí mismo. No es tanto que soy el fundamento de mi propia nada, sino en tanto que tengo mi fundamento fuera de mí. No soy para mí, sino como pura remisión al otro. Bien, ¿qué entienden? Que no estamos solos. Ajá, ¿qué más? Y el sentido de la vida y el sentido de existencia es el otro. Exacto, mi ser, o sea, mi... ¿Te acuerdas de lo que estábamos diciendo que se tuviera un solo hombre en Marte? Y que no tuviera conciencia ni de la historia, que apareciera de repente ahí, no tuviera conciencia de los congéneres. Ese hombre no existe igual que la materia. Está ahí, pero que no hay conciencia de su existencia. La historia es conciencia. Sí, no sería, o sea, es que el solo hecho de proponer el ejemplo no sería posible pensarlo porque desde el momento uno somos relación directa con el otro. Mira, me parece que el cliché, el esnovismo ese de hablar de que hay existencialismo, que hay concepto existencial, que hay un problema existencial, entonces la existencia como muerte. Sí, como algo. No, yo no lo veo aquí, yo veo aquí la existencia para acompañarnos. Claro. Sí, la existencia como el propósito de la existencia en sí. Y en ese, claro, ahí está la conciencia doblándose y teniendo un propósito de esta vaina que es existir. ¿Sí? Sí. Hay algo muy, una cita, lástima que no se las puede traer, que Sartre, o sea, somos remisión para el otro, es nuestra condición, pero en esa tendencia de la soberanía del yo, de querer ser, de solamente ser yo, Sartre dice, puede pasar toda una vida y sin siquiera enterarnos que existe un otro, sin siquiera enterarnos de que somos seres para el otro. Y eso sería muy triste. Y te voy a decir algo. Eso yo creo que solamente debe existir para Occidente, porque esa es toda nuestra tradición cartesiana y socrática. Porque probablemente puede haber pueblos y culturas que no lo piensan así, que no tengan que pensar y vivan en esta conciencia que está proponiendo Sartre. Claro, porque esto es lo que tú querías decir, una estructura, ¿sí? Yoísta. Exacto. Pero que nos viene heredada, porque es la única que tenemos para conocer el mundo a partir de mí, el hombre que nombra, el hombre que pone cosas, el hombre amo y señor de la creación. Exacto. ¿Cierto? Pero yo creo que debe haber culturas donde esa vaina no debe existir. Es que incluso la cultura occidental en un momento primigenio, cuando se está organizando, digamos, no existe ni la primera manifestación, la explicación del mundo de todas las civilizaciones a través de la religión. Y la religión prácticamente está cargada de la mitología, de todo este condimento mágico, de la hechicería. O sea, digamos, es una cuestión, por eso es que él le genera mucha curiosidad, y eso también es, digamos, dentro de finales del siglo XIX, que se da la incursión de los estudios de estos académicos de la etnografía, etnología. Vamos a estudiar las civilizaciones antiguas, las historias de las religiones, la antropología, o sea, a estudiar las distintas civilizaciones para ver, digámoslo, ese condimento, esa gran composición, ese gran constituyente que, digamos, los Sartre, por eso va a estar apuntando relacionado con lo que estabas diciendo, cuando se intenta estudiar al ser humano de una forma psicológica, pero en términos, digámoslo, físico-materiales simplemente, ¿cierto? Se deja todo ese otro mundo de la emoción, de la interpretación, de la comprensión, o el alma, que Alan cita bastante una obra de Levi Grull que digamos, lo va como a marcar, en que el texto, uno de los textos es el alma primitiva. O sea, entonces Levi Grull, un sociólogo, antropólogo, comienza a estudiar cómo es la constitución de esas primeras civilizaciones que hacía el hombre, digamos, o sea, es una cuestión de que es la discusión fuerte contra toda esta tradición, y yo
yo lo veía, ¿no? Que él está discutiendo contra el positivismo kantiano de alguna u otra manera. Mundo, la máxima expresión, que eso es, digamos, lo que impera hoy en día, el mundo positivo, el mundo de la ciencia, y eso es, se asume hoy como la verdad, inclusive como una religión, porque el mundo kantiano de la ciencia se asume hoy en día, y eso prácticamente es lo que estamos viviendo actualmente. Digamos, la ciencia, el mundo de la ciencia y del científico se asume como una verdad. Y en términos, pues tú sabrás un poquito más acerca de esto, incluso ni siquiera los médicos, muchos médicos tenían, digámoslo, una autonomía al momento digámoslo, plantear un tratamiento alternativo al que no dijera una farmacéutica o la OMS contra X o Y pandemia, ¿cierto? Digamos, pues porque, digamos, es una cuestión que se suprime, o sea, como que el ser humano entra ahí en una disyuntiva, en una discusión, y entonces es una discusión bastante compleja y que va al punto que tú estabas dando, que es la discusión contra toda esta tradición, más que todo positivista del siglo XIX, la ilustración, todo esto, pero digo que Occidente y el mundo griego, los griegos nunca dejaron de tener una perspectiva religiosa, ¿cierto? Y la época medieval de alguna u otra manera también. Ellos también tenían una perspectiva mística, la mística española, la mística italiana, o sea, lo que me refiero es que ellos no dejaban por fuera ese otro condimento mágico o espiritual que a Sartre también le interesa, sino que él, digamos, lo va escudriñando y diciendo, haciendo un estudio mucho más acorde a las herramientas de Ruhl, de Karl Jasper, de todos estos señores, y que es interesante, a mí me gustó mucho porque, digamos, él ve a través de ahí toda esa tradición de la hermenéutica y esa preocupación de, digamos, los alemanes a través de la hermenéutica, es, digamos, decir, las ciencias humanas o las humanidades son las encargadas de hablar acerca de estos temas que las ciencias naturales, las ciencias positivas están dejando a un lado. Y es interesante la preocupación por la historia, la filosofía, o sea, es una discusión que yo veo en Sartre. Hay una discusión general que a mí me fascinó, fue eso, o sea, cómo hay una contraargumentación muy fuerte a toda esta teoría de determinismo, el causalismo, el positivismo, los determinismos mismos que conlleva digamos, el cientificismo, Y el reduccionismo el también. reduccionismo. Claro. Sí, yo me acuerdo ahora mismo cuando dijiste ese pensarlo, yo empecé a intentar saliéndose de ese marco, la superación del ego, ¿no? Y cuando Nietzsche dice que en un momento de la historia, cuando el hombre, la conciencia, ya no se repliega hacia afuera, sino hacia adentro, y se despliega hacia adentro y hace toda esa profundidad, es lo que llama alma. Cuando dice que sale como el pez, que sale de su estado natural, que era la no conciencia, que era el animal que se guía por su instinto, que lo mantiene vivo, alejado del peligro, en busca de alimento. Cuando el hombre se vuelve un animal con exceso de conciencia y sale de su estado natural, que es el salvaje, ¿sí? Que es el del instinto, y viene a la conciencia, es como un animal, como un pez, que después de estar en el agua tiene que salir y soportar todo el peso de la gravedad. Y ese peso de la gravedad es precisamente volcar todo lo que le permitía su estado salvaje, animal, que era la violación, la violencia, para comenzar a vivir en una comunidad frente al otro, y ya lo instintivo, la pulsión, se la tiene que tragar y se entra y comienza a crear ese mundo interno del yo, y esa creación del mundo interno del yo es alma, ¿sí? Y bueno, ese salto con lo que inaugura Descartes con la subjetividad, ¿sí? Creo que eso marcó una cuestión radical
para todo Occidente, o sea, fue una piedra angular Sí. de cómo nos vamos a pensar y cómo nos vamos a ver. Y lo que intenta Sartre, que bueno, no me ha entrado en nada, en Heidegger, en Martin Heidegger, en nada, pero con lo que David estaba citando, de que el hombre es un ser para la muerte, la posición de Sartre es esperanzadora y de compañía. Es estar en la trinchera con tu compañero y saber que ahí está la bala, el fuego cruzado, ¿me entiendes? Pero la de Heidegger es totalmente pesimista y fuera, carajo. Sí, yo mismo cavo mi hueco y yo mismo me cubro, yo mismo me entierro. Entonces es un intento, ¿te acuerdas que en la primera clase yo lo daba para salir de la posición cartesiana? No daba para y él salir. les decía, sí, porque no podíamos. Es que estábamos inmersos. Y ese hijo de puta paso que se manda, un paso de la luna, un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Y comenzar a ver la conciencia desde otra dimensión, ¿sí? Es volver, sacar lo que estamos dentro, voltearnos, ¿sí? Y ponernos allí en este asunto. Por decir que estudiar al hombre Pero en sí, su origen, sí, como sí, un claro. hombre primitivo, sin el problema, pero sin el problema de la violencia y de la violación, porque sí hay una conciencia, que si el problema fue que la desplegamos toda hacia adentro, y entonces hay que volcarlo otra vez para que se vuelva a conectar con lo que ha debido de estar conectada ya. Entonces, desde ese punto de vista, no me voy a declarar santiago, pero me cae muy bien. Bueno, entonces esto es lo que les decía ahorita, ¿no? ¿Qué hacer con tanta belleza y sin que nadie se la reconozca? Ese es el gran drama que tiene Estel. Eso es lo que te digo, entonces, imagínate a ella allá en Marte, cada bella, hermosa, ahí para mirarla, y por lo tanto si nadie la mira ni sí. Eso. Entonces es finalmente expresar la necesidad, ¿no? que tenemos frente al otro. Bueno, esto lo pasamos. El diván. Bueno. Ejemplo de amor. Entonces, ya ahora vamos a entrar un poquito más. Si se dan cuenta, estoy jugando, ¿no? Estoy saltando acá con la obra, salto al ser y la nada, vuelvo a la obra. Entonces, ahora vuelvo al ser y la nada. No les he preguntado cómo les fue, si alcanzaron a leer los apartados. Si no, pues léanlos. Creo que es de lo más bonito que hay en el ser y la nada, o menos complejo. Y Sartre, en esta relación de objetivación, en esta relación, va a hablar que hay una lucha por querer apoderarme de la libertad del otro. ¿Cómo así? Pues, si el otro me relativiza, me fastidia, etcétera, etcétera, si yo soy capaz de dominarlo, de hacer lo que piense como yo quiero que piense, de que se comporte como yo quiero que se comporte, sería una forma, ¿no? de poder escapar del infierno. Pero, y entonces acá decir que cada relación que yo tengo con el otro es un intento por apoderarme de esa libertad. Son varias, yo escogí algunas, si ustedes quieren mencionar otra podemos analizarla, pero entre las que yo seleccioné está la del amor. Y es muy interesante, ¿no? Como así que por medio del amor yo me quiero apoderarme de su libertad. Entonces, miren, en el amor se le exige al ser amado su amor, su tiempo, su disposición, entre otras exigencias. Además, el individuo visualiza proyectos a realizar con su ser amado. En estos planes necesariamente el otro debe participar de manera cumplida para que se lleve a cabo. Todo esto en conjunto es, en palabras sartrianas, actuar sobre la libertad del prójimo. Con ello, estos proyectos me ponen en relación directa con la libertad del prójimo y en este sentido el amor es conflicto. Entonces, ¿cómo así? En el amor, pues yo quiero que a mí me amen, evidentemente. Yo quiero que esa persona piense en mí, yo quiero que me hago planes, que vamos a ir a tal país, que vamos a hacer todas las cosas, pero son siempre proyecciones que me comprometo,
que comprometo al otro, ¿no? Que le estoy indicando cómo tiene que ser el amor, cómo tiene que amarme, cómo tiene que, cómo finalmente apoderarme de su libertad, ¿no? Y entonces, pues ya ustedes sabrán por experiencia que todas estas relaciones son conflictivas en el amor. Hay mucho conflicto, pero justamente porque finalmente el otro es tan libre como yo y por eso no me puedo apoderar de su libertad. Porque en la medida que yo quiero que el otro haga las cosas que yo quiero que haga, piense las cosas que yo piense, etcétera, él también tiene su cosmovisión, también tiene su poder. Exacto. Pero cuál es, de dónde nace, surge esa necesidad? O sea, la necesidad es que yo quiero que me conozcan como yo realmente soy. En el amor es, o sea, hay una exigencia de que me amen, pero también hay una exigencia de que el No, otro... pero en el otro, en el de conocer, no tanto el ejemplo del amor. Sino... Ah, bueno, en nuestra relación primigenia es una relación de objetivación. Ya, o sea, cuando yo tengo un encuentro con el otro, mi primer, digamos, reacción es hacerme una imagen de esa persona, objetivizarla. Entonces, te veo a ti y te digo, bueno, estudiante, ya, mira que te estoy reduciendo a un objeto como si estuviera diciendo Coca-Cola o estuviera diciendo tinto. El problema es que eso, pues, no tiene ningún problema, pero tú eres una conciencia libre y cuando yo te quiero objetivizar, reducir no es posible, o sea, porque tú pues eres toda una multiplicidad de vivencias, etcétera, etcétera. Entonces, esa es nuestra primera... Tú quieres que se te conozca como es. O sea, entonces, ese es el primer encuentro. El segundo es que, aparte de que yo quiero, digamos, reducir al otro a objeto, también quiero que ese objeto, entre comillas, tenga una imagen de mí, ya, o sea, piense lo que yo pienso de mí. Entonces yo quisiera que el otro me vea a mí como un super profesor, por poner un ejemplo. Entonces, o yo creo que ustedes me ven así, ya, pero como es un objeto probable, como es una relación probable, ustedes pueden pensar lo que les dé la gana, ya, y yo nunca voy a poder finalmente hacer que la otra persona piense lo que quiero por que eso, piense. pero hay una necesidad de querer imponer y coartar la mirada del otro. La necesidad sería en querer apoderar esa libertad, para robar esa libertad para que el otro sea como yo quiero que sea, para poder no tener que sufrir digamos, La equivocación, la objetivación, el juicio, todo lo que me puede producir. Ya si yo controlo una situación, pues es fácil, o sea, porque... Y yo digo el por qué, la necesidad. O sea, tú lo plantea por qué, porque habría, o sea, hay que estar haciendo justicia a la verdad, de que la cosa tiene que ser como tiene que ser, o qué, o sea, cuál es la necesidad de eso, apoderarte de la libertad del otro para mostrar lo que tú quieres mostrar. Sí, porque también está la ambivalencia que lo que tú vas a mostrar es una construcción errada de lo que realmente eres. Y el otro no puede acceder a lo que tú eres porque no puede acceder a lo que realmente eres. Solamente se forma una idea de lo que es, como el ejemplo que usaste la vez pasada, que vemos un cuerpo, pero en una cuestión que lo pone turbio. Entonces hay una imposibilidad. Pero yo digo que sí, la imposibilidad está porque la cuestión, la apariencia, ¿sí me entiendes? Ahí lo explica que tratamos de construir una imagen de espalda, de tata, y todo eso nos da un ángulo o una visión completa de lo que estamos viendo, ¿sí? Incluso podemos intuir si estamos mirando nada más de un lado que hay del otro lado. Pero ahora, eso que está siendo mirado, ¿por qué quisiera imponer que se le vea de una forma? O sea, ¿cuál es el deseo? Como dicen los franchutes, de los franceses, ¿cuál es el deseo de que haya una correspondencia unívoca, o sea, correcta o incorrecta? Porque también nos podría estar engañando. Esta es la correcta, pero no lo es, ¿verdad? Claro, no, o sea, ¿cuál es la necesidad? Hay que ver primero lo necesario. Lo necesario es que mi relación con el otro, o sea, el otro es necesario. ¿Ya? Para yo poder ser, hace falta el otro. Ahora, podríamos vivir la apariencia sin indagar más allá, sin verdad, sin nada, ¿no? Sí, o sea, una actitud ingenua, que es la cotidianidad, o sea, yo sé que tengo ciertos problemas en
el trabajo, en la familia, pero digamos que lo acuño a cosas ópticas, ya, pero no a nada, digamos, más profundo, ontológico. Ahora, en la forma en la que yo me voy a relacionar, que no es necesario, o sea, puede haber distintas formas de relacionarme, es donde aparece la situación conflictiva. Porque, y volvemos al principio, o sea, en la medida en que mi relación con el otro sea de necesidad, en la que yo le exija que piense, de que me vea de cierta manera, o que yo... Solamente existir no sería suficiente. Es que allá voy. Entonces, si yo me relaciono así, voy a tener problemas, porque yo no puedo, digamos, no soy Dios de la vida de cualquiera, o sea, todo se me escapa. Y ahí lo que uno soluciona eso con los auténticos y los inauténticos. Ahí la solución está, y eso pues aparece en el libro, no sé si llegaron ahí, en Sartre, después de Ser y la Nada, va a escribir un libro póstumo que se llama Cuadernos para una moral, ¿ya? Y entre la solución que da es que no toda relación con el otro tiene que ser una relación con el conflicto, que también puede haber relaciones de generosidad. Entonces, y lo que tú decías ahorita, o sea, esa relación que es de cooperación, ya, sí, todos nos vamos a morir, pero podemos agarrarnos y esperar a que nos disparen, ¿no? Somos leprosos, pero el otro me puede rascar la espalda, no me va a curar la lepra, pero me va a dar digamos, un descanso. Entonces, esa es una otra forma de ver la relación que puedo tener con el otro, una relación de generosidad, ya, de cooperación. Y que bueno, los críticos van a considerar esta parte como que Sartre no la publica porque finalmente la considera muy utópica, porque la ve irrealizable en el mundo de la existencia, pero que Alan en el texto la va a rescatar bastante, va a decir que puede ser una solución a las relaciones conflictivas con el otro. Entonces, bien, pero bueno, me adelanté bastante, casi que llegué a las conclusiones. Entonces, ahora hay una gran diferencia, no sé si se han dado cuenta, entre lo que han leído de Alan, de Sauvignon, y lo que yo les he ido presentando. Yo hago mucho más énfasis en la parte, digamos, conflictiva, porque me interesa bastante, ¿no? La parte... La tensionante. Sí, el conflicto que hay, porque es que, y ahorita que tú mencionabas a los franchutes, Sartre se debe también a la tradición. Y el Hegel que estudia Cochet, que estudia Hippolyte, es un Hegel que reafirma mucho la idea de la, de la relación de siervo y señor, la relación amo y esclavo. Entonces es una relación conflictiva, que todos estos franceses van a estudiar por Cochet y el otro señor, y que también va a repercutir en sus propios planteamientos, ¿no? Entonces, yo por eso le hago bastante énfasis y no me ubico tanto en la parte de los cuadernos, que también es muy interesante, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde íbamos? Bueno, yo voy a revisar acá en la sala porque no sé si todavía no están. Hacia aquí está Stigo y está Paola. Bueno, Acá estamos. Sí, profe, estamos escuchando. muy bien. Solo digo para que vean que no los he olvidado, que también los tengo presentes. Eh, entonces estábamos hablando de que hay distintas relaciones y que son relaciones que va a analizar Sartre, que va a proponer como relaciones de subordinación, como relaciones de querer apoderarme de la libertad del otro, ¿no? Estábamos hablando del amor y no sé si alguien quiera leer esta cita, que me ayude. Sí se ve, está como borroso. Si yo soy mejor para leer, lo intentaré. Si quieres déjame lo pongo más grande para ver si mejora la... Ay, ahora no quiere pasar.
Mejoró. Sí, bastante. Pero esto implica precisamente un cierto modo de apropiación. Queremos apoderarnos de la libertad del otro en tanto que tal y no por voluntad de poder. El tirano se ríe del amor, se contenta con el miedo. Si busca el amor de sus súbditos es por política y si encuentra un medio más económico de someterlos, lo adopta enseguida. Al contrario, el que quiere que lo ame no desea el sometimiento del ser amado. No quiere convertirse en el objeto de una pasión desbordante y mecánica. Miren qué bonito, o sea, en el amor, aparte de que queremos poseer esa otra libertad, someter esa otra libertad, lo queremos desde una posición libre. O sea, yo no quiero que me ame porque le estoy pagando a la persona para que me ame. O sea, yo quiero que me ame y me ame libremente. El tirano pues puede someter, puede comprar, puede hacer cualquier medio, etcétera. Pero en el amor es un amor que deseo, a propósito del deseo, que lo hablamos en el encuentro anterior, deseo que sea libre, ¿no? Que el otro me ame de manera libre. Y hay un problema, ¿no? Y volvemos de nuevo a puerta cerrada. Miren que ese es el gran problema que sufre esta Inés. Sí. Inés, porque Inés... Qué pena que le interrumpa antes de que prosiga. Eso que acaba de mencionar que el amor es libre. Digamos, ¿usted cómo interpretaría si ni Dios lo quiera, tiene, no sé, su esposa o su madre o un familiar muy cercano en una etapa terminal, una enfermedad? Usted ama a su esposa, ama a su madre. ¿Hasta qué punto el amor puede ser libre si de pronto usted dentro de su amor quiere, impide a Dios o a los médicos que su paciente, su familiar se salve porque lo quiere tener con usted? Si está en una etapa terminal y probablemente eso implica un sufrimiento. Ok. Sí, es fuerte esa pregunta. Pero bueno, vamos a ponerle en contexto. Mira que hay un intento por apoderarme de la libertad del otro. O sea, yo lo amo, pero mi amor no quiero que muera. Aunque el otro de pronto sí quiera morir. Y el otro de pronto me dijo, por favor, desconéctame, acaba con mi vida. Pero yo en mi amor, no espera, puede haber una solución, no quiero que te vayas, etc. Entonces hay una forma, ¿no? ¿No cree que usted está haciendo que su amor es egoísta, no es libre? No, es libre porque yo quiero, o sea, porque es lo que yo estoy decidiendo, pero quiero robarle la libertad al otro. Ahí está el tema, o sea, en mí es libre porque, bueno, es mi decisión, no le estoy eligiendo que el otro viva más. Le estoy diciendo, no, vive más, no sé qué, y quiero apoderarme de esa libertad. Ya, el otro, ahora la pregunta sería, ¿sí puedo controlar esa libertad? ¿Sí puedo apoderarme de esa libertad? Podríamos ponerlo egoísmo, si ustedes quieren ponerle la categoría. Por lo menos traer hijos al mundo es una forma de egoísmo también. ¿Te parece? Sí, o sea, con el asunto de que muchas veces la cuestión de completarse del para sí es Como un padre, medio para ser padre o ser madre, ¿me entiendes? Y el asunto de que no hay una forma de saber si eso quiere aparecer, ¿sí me entiendes? Frente a nosotros y frente a la conciencia. De completarse, de quiero ser padre, como una cuestión que va a satisfacer y es una cuestión que es egoísmo y por lo tanto no hay un consenso. Eso más que egoísmo es hacer parte Como de la naturaleza. la persona que está en un estado de coma no lo quieren desconectar porque tú quieres que se muera, pero está en un estado de coma, en un estado terminal y estás prolongando un sufrimiento. ¿Sí me entiendes? Una vaina egoísta que uno quiere, en vez de soltar por amor. ¿Sí me entiendes? Porque tienes entonces a la pobre señora de 98 años ahí en un estado vegetativo y además sufriendo dolores en los huesos y vainas. ¿Y cuál esperanza hay ahí? Y esa señora vivió lo que iba a vivir, 98 años.
enferma terminal y existe la posibilidad de desconectarlo para que se vaya y tú no, porque estás aferrado a que no quieres sufrir el daño, el dolor, ¿sí? Y quieres de alguna forma asirla. Y ahí me parece que hay unos visos de egoísmo, ¿sí? Yo. Es que No quiero sufrir, no quiero que se vaya. Yo pienso Quiero que esté viva. que en parte puedes tener razón, que puede ser un amor egoísta, pero al mismo tiempo hay muchos pacientes, muchos médicos y La todo el equipo película, cuando los dos multidisciplinario. manes, la película, cuando caen, perdón, para terminar de poner, y ahora este es diferente. En las películas, cuando están los dos soldados y sabes que uno va a ser devorado y tal, no se pueden mover, pero uno no puede mover, está inválido, le falta medio cuerpo, mátame. Y te pide que lo mates, porque él está, no se puede mover, está ahí. Y está pidiéndote, ni siquiera estamos hablando de que no sea un no nacido y segundo que sea un vegetal inconsciente que no pueda, sino que te lo pide. Como un viaje, ¿no? O sea, lo que pasa es que en parte puede ser egoísta, pero ese egoísmo está más relacionado con una creencia o una fe en algo que para esa persona es esperanzador. El decirle a uno como médico voy a desconectarlo para el familiar implica que lo voy a matar, lo voy a dejar morir. Pero hay un término que de pronto muy poco se utiliza, pero lo que realmente uno debe de hacer y es la eutanasia. O sea, el paciente, yo como médico no voy a hacer nada que influya en el curso natural de su enfermedad, pero voy a hacer que ese curso natural de la enfermedad, en el momento en que prosiga, lo haga sin sufrimiento. Entonces, cuando el familiar entiende eso, o sea, se va a sentir menos culpable porque el familiar en el momento en que dice desconecta, nos estuviera dando la orden de que se muera. Y eso para esa persona es un remordimiento, no lo entiende que va a costarle un sufrimiento, no, sino que, y si se pudo haber salvado, y si Dios hubiese hecho un milagro, entonces ya ese amor se vuelve más en una culpa, en un remordimiento, y esa persona no está bien. ese es el dilema. Por donde meta la cabeza le van a llover piedra. Creo que alguien alzó la mano. La encrucijada. Yo que lo digo del lado de eso es muy triste. Adelante, Paula. Sí. Sí. Okay. Le escuchamos con Yo creo que te entendí, Paola. Lo que dice Paola es que realmente, y eso es lo que yo también quería comentar ahorita, ella plantea la situación de alguien que está inconsciente, o sea, que está, digamos, en un coma, pero ella dice que, bueno, pero esa persona no está sufriendo, realmente el que está sufriendo es el que está esperando a que se despierte. Entonces... Pero el punto es, o sea, médicamente se está sufriendo. ¿Por qué? Esa es la pregunta. O sea, claro que sí, porque si me voy a lo orgánico, o sea, el hecho de que un paciente esté en coma, el paciente tiene algo que nosotros llamamos un estrés metabólico. Ese estrés metabólico implica una producción de citoquinas proinflamatorias, de hormonas contrarreguladoras que hace que haya un daño endotelial, que el cuerpo, las células sufran y haya una muerte celular. Entonces, hay una muerte celular programada, hay una necrosis, o sea, el paciente por dentro está sufriendo. De pronto, conscientemente, no puede decir, me duele, pero el mismo cuerpo lucha dentro de su misma adaptación por sobrevivir, el de pronto respirar con músculos que normalmente no respira, pues está sufriendo.
Bueno, O sea, conscientemente el paciente es muy raro que lo diga no por el estado neurológico en el cual se encuentra en esa etapa, pero sí hay un sufrimiento. yo planteo la siguiente situación. Va a sonar muy polémico, pero creo que de eso se trata. Pero finalmente estamos muriendo todos y estamos sufriendo. O sea, La tristeza es sufrimiento. yo lo siento como un sufrir. Ya levantarme para mí es un sufrimiento. Bueno, esta clase la he pasado muy bien, les confieso, no he sufrido mucho. Pero normalmente yo sí tengo conciencia de que muchas veces, o sea, estoy sufriendo. Y a veces, y lo más triste a veces es que yo digo, hombre, tengo todo para ser feliz y porque estoy sufriendo. O sea, yo veo gente que tiene cosas que uno dice, esto son cosas serias, situaciones muy duras, pero finalmente ahí está ese agujero, ese parasí que nos hace sufrir a todos, ¿no? Hablando a un nivel ontológico y no químico como tú lo estás planteando. Entonces, no sé. Eso ahí, así como le digo yo a mis estudiantes, eso es mental. Ajá. Eso es mental, o sea, como diría, Ajá. es la interpretación que usted le da. Ajá. O sea, y usted tiene el poder de su mente y de las cosas que le sucedan. Ok. Entonces, digamos, si para usted esta clase lo siente menos un sufrimiento, particularmente hablando, tendría que empezar a indagarse qué diferente tuvo esta clase, cómo se abordó esta clase que me hizo sentir menos sufrimiento. En la medida que usted empieza a conocerse y a explorar esa parte, puede identificar en dónde está el punto, el por qué ciertas cosas causan sufrimiento. Por ejemplo, si yo llego a la conclusión, que es la que llega Sartre en La náusea, de que sí, hay cosas ópticas que pueden ser, digamos, subsanadas. Sufro por esta clase porque las otras clases son muy elementales y los estudiantes no leen. Entonces tengo que buscar más cursos avanzados para... Sufro porque el padre y la hija se separaron, pero se subsanan. Exacto, cosas que son ópticas, que son... pero en un análisis más profundo me doy cuenta que la vida es contingente, la vida es sufrimiento, la vida no tiene ningún sentido y finalmente lo que haga me va a llevar a ese encuentro con la nada, que es lo que a la conclusión que lleva Sartre, Heidegger, y que por más que yo quiera meter la actitud positiva, por más que yo diga hoy me levanté con toda la actitud, el absurdo sin sentido. Finalmente al final del día voy a encontrarme con el absurdo. Entonces hay que Balzac dice que yo no le estoy dando más poder a la mente que al cuerpo, simplemente estoy planteando un escenario porque digamos que no es la verdad, un escenario en el que efectivamente la existencia es contingente, no tiene ningún propósito, no tiene ningún sentido, y esa contingencia es la que nos va a generar el sentimiento de náusea que habla Sartre en La náusea, el sentimiento de asco, el sentimiento de qué hago en esta existencia, no hay ningún propósito. ¿Para qué vivir? Ya. O sea, progreso de los años es la nada, es la muerte, dice Honoré Balzac. El único progreso de los años es la muerte. Y no necesariamente tienes que mirar el ojo a la bruja para saber qué día, cómo te vas a morir. Simplemente por saber que te vas a morir, o sea, eso podría acarrear que una persona viva totalmente triste, porque llegará un momento en que, por ser finito, sí, es que lo más complejo de su cuestionamiento es que muy seguramente se busca una respuesta en lo exterior y cada uno de ustedes esa respuesta la tiene en ustedes mismos. Y todo parte, se lo puedo asegurar, que leo muchas cosas de eso. O sea, todo parte es desde el entorno en el que ustedes nacieron, su crianza, la forma como ustedes aprendieron a ver la vida y que ustedes
aún no han llegado a conocerse. La mejor forma de poder responder tantas cosas que no suceden y la forma como la interpretamos es que empecemos a conocernos nosotros mismos. Para mí es lo más difícil, lo más complejo. Pero en la medida que nosotros avancemos en eso, todo tiene una respuesta. Todo, a lo que le pasa y a lo que no le pasa. Entonces siempre empezamos a buscar respuestas a todos nuestros interrogantes, pero ¿por qué esta clase fue aburrida? De pronto usted dice, no, es que los estudiantes no leen. ¿Y usted por qué le causa sufrimiento el que los estudiantes no lean? O sea, entonces usted tiene que interrogarse, el problema está en usted y en usted está la solución, no en los estudiantes. Entonces, no, pero es que usted va a empezar a preguntarse más y más cosas y se va a dar cuenta que desde su niñez, ¿por qué piensa así? ¿Por qué lee todo le causa sufrimiento? Y a la medida que usted empieza a aceptar todo eso, puede juzgar con la interpretación que usted le da a las cosas que suceden. Creo que es exacto, de que un hombre es lo que hace con lo que hicieron. Con lo que hicieron de él. Bueno, nos pusimos existenciales. Sí. Total, Paola, de hecho, si encuentras una respuesta y no te gusta, a partir de ella puedes buscar una solución. Pero ya tienes la respuesta. En principio, el sujeto moderno. destruir Todas esas problemáticas, todas esas angustias existenciales, nos gusta o no nos gusta, pero en la época medieval el nombre primitivo, los aborígenes de América, los indios de la India, los tibetanos, todos prácticamente a través de su cosmovisión, a través de su perspectiva religiosa, le daban una respuesta a toda esa angustia existencial, remitiéndola a una divinidad o a un suceso divino. Ya no digo yo, vive Cristo en Es mí. que ese problemón lo tenemos nosotros los modernos, a partir de todo este mundo. De la muerte de Dios. Así es. Pero yo te voy a decir una vaina, el principio que plantea el principio anarquista de dinamitarlo todo y destruir todo, eliminar todo para volverlo a hacer, es lo más Coherente. es lo más coherente. ¿Sí? Comenzar a pensar es comenzar a ser minado. ¿Sí? Dice Albert Camus, el hombre de Voltaire. Y Esa palabra la usa bastante en el mito, también habla de cuando ya el hombre está minado y cualquier cosa explota y termina en el suicidio. sí, Me gusta. También dice que Nietzsche en Filosofar a Martillarse también dice que la conciencia o la inteligencia, la sabiduría, es como una peste que llama el ave de la decadencia. Entonces, a ver, lo que plantea de buscar una respuesta interior, a mí me gusta más el entusiasmo que el optimismo. El optimismo es un pajazo mental. El entusiasmo es una actitud. El entusiasmo es como lo que dice Jorge Barón, el entusiasmo, o sea, es una actitud frente a lo que si va malo o es bueno, voy para esa. Pero el optimismo es esperar una vaina que ni siquiera me estoy levantando del sillón para irlo a hacer. ¿Me entiendes? Simplemente esperar como si fuera una cuestión. Entonces, esto de ser conflictuado que tiene que buscar en su interior, prefiero mejor la de que un hombre hace y construye sobre lo construido, ¿sí? O prefiero la otra de desmoronarlo todo y minar todo, y reventar y quedar en nada para comenzar. Todas las estructuras sociales, religiosas, morales, familia, todo mandarlo a la mierda y volver a comenzar de cero, obviamente, construirse como hombre, llegar a ser hombre, como lo que dice Simón de Beauvoir. No ser mujer, se llega a ser mujer, se llega a ser hombre. Pero Isaac lo dice, ¿no? Que podemos comenzar siendo una vaina y terminar siendo otra. La existencia precede a la esencia. Y ya. Sí, justamente. Porque esta vaina de tratar de reparar y de una vida y una existencia remendada, con paliativo, tú todavía de tiro y poniéndote curita.
unos cules de Aspirina. Hay algo o sea, bastante interesante que cuando yo estaba leyendo a Sartre, me recordaba un poquito a algo que también me menciona de nuevo. Eliade, que es la cuestión de lo sacro y lo profano. Digamos, nosotros tenemos en términos de Eliade, todos hemos nacido bajo una sociedad secular o en términos de Sartre, bajo las directrices de la ilustración, ¿cierto? Entonces, es como si estuviéramos cercenados desde la placenta, desde que estamos naciendo, y hay hasta médicos que pueden hablar acerca de eso, de que en el primer momento que nos están inyectando una vacuna, es como si nos estuvieran cercenando la imaginación, ¿cierto? La creatividad. Y no estamos hablando simplemente de que, digámoslo, esa mentalidad, ese condimento o ese gran constituyente que no es lo fáctico, digamos, hablando de ese condimento dual que tiene el ser humano, o Sartre va a hablar, digamos, en términos de la cuestión de la imaginación, de la creatividad, de la literatura, o sea, cómo el ser humano a través de ahí puede también, digamos, construir algo novedoso, una propuesta en términos de la cuestión de la construcción del proyecto, ¿cierto? Ese sinsentido, ese ser arrojado a la nada, debe, a partir de esos elementos, construir una posibilidad o un proyecto, no quedarse en ese sinsentido. Me parece a mí que la propuesta de Sartre no es mucho más positiva y que, digamos, lo relacionaba con Eliade porque en la cuestión de la mentalidad profana que nosotros tenemos, prácticamente que es como si tuviéramos un montón de puertas cerradas, y es a lo que, digámoslo mucho, ahora en la actualidad, nosotros como occidentales a veces hasta estamos buscando un espiritualismo barato, ¿cierto? En otras culturas, y no nos comprendemos a nosotros internamente, que va relacionado mucho con lo que ustedes estaban diciendo. Ese estudio también minucioso de cuáles son nuestra tradición, qué nos constituye a nosotros. Ese choque o ese impacto, ¿cierto?, de distintas tradiciones, esa multietnia o ese mundo multicultural prácticamente que es el condimento de este nuevo hombre americano. Prácticamente hay que estudiar las distintas tradiciones que nos constituyen, y a partir de ahí digo yo que se puede ir construyendo un proyecto también, ya relacionándolo bastante con lo que sería una propuesta nacional. El hombre unidimensional. Una propuesta nacional también, porque Sartre no está desligado de una propuesta política y social. Ese yo sartriano no es individualista, eso también es una crítica bastante a esas teorías utilitaristas, británicas y toda Pero fue lo que intentaron hacer estos austriacos que salieron de allá con la unidad de la ciencia y proponer un proyecto neoilustrado de la gente a través de la inteligencia, la razón, la educación, tuviera inferencia en la construcción del país que quisiera, ciudadanos formados, cultos y tal, ya. Pero yo creo que eso es una enfermedad, es una sociedad enferma, ¿sí? Una sociedad que terminaría siendo policiva. ¿Sí? Mire que justamente en la medicina como ciencia, que siempre se ha intentado avanzar es en la evidencia. Hoy la medicina es medicina basada en la evidencia. Lo que yo no evidencie realmente no existe. Entonces, teniendo en cuenta eso que usted acaba de mencionar, la medicina ha tenido como un acercamiento hacia el poder de la mente, que anteriormente era muy tácito, o sea, podía estar, pero no se tenía en cuenta. Entonces, ahora está creciendo muy fuerte una rama que se llama neuropsicoendocrinología, donde hay una muy fuerte relación entre el poder de la mente, el poder psíquico y liberaciones hormonales o cambios hormonales que empiezan crónicamente desde que el paciente empieza a tener ese patrón mental o psíquico, y que crónicamente
puede desencadenar una enfermedad. Desde que yo empecé a leer eso me di cuenta que es real y ahora que estoy haciendo filosofía más. Ayer, es un caso de la vida real, confirmó un diagnóstico de una paciente de 35 años de lupus eritematoso sistémico. Y en el momento en que yo la empecé a abordar, yo me di cuenta que la paciente tiene un sufrimiento, en la cara se le ve un sufrimiento. Entonces, de algo sí me ha servido esta maestría y es que me logro humanizar mucho más y comprender más al paciente. Sí. Y ella me comentaba que ella nació para sufrir. Y se lo digo porque usted me está dando el sufrimiento y me hace recordar a la paciente. O sea, ella nació para sufrir y me empezó a contar su historia desde pequeña y sí fue una historia muy triste. En ese orden de ideas, su mente siempre fue encaminada y está sesgada por el sufrimiento. Y al mismo tiempo, ella le huía o le temía a las enfermedades. Porque ella dice que ella siempre desde pequeña fue enfermiza y ella no quería enfermarse más. Entonces, ella buscaba tener una mejor salud, pero basado en el miedo, no basado en que quería hacerlo porque la salud es buena en sí misma. No, o sea, quería ser salud porque temía que en cualquier momento se fuera a enfermar. Que vive constipada. No necesariamente, pero sí un factor de riesgo para la constipación. Y en ese orden de ideas, la paciente no tiene ningún antecedente familiar ni absolutamente nada y desarrolló el lupus eritematoso sistémico. Decirle que yo lo puedo demostrar desde el punto de vista médico, no, pero sí puedo decir que todo eso que ella vivió indirectamente sí hizo que esos factores ambientales y personales desarrollaran esa enfermedad autoinmune. O sea, hormonalmente tuvo que haber tenido una liberación desregulada que le hizo desarrollar esa enfermedad. Segregación. Y así, digamos, en otras clínicas, en otra clínica me dijo paciente oncológico, los pacientes oncológicos tienen un patrón de personalidad muy similar. Muy similar. ¿En qué consiste esa Le personalidad? estoy diciendo, no es tanto la personalidad, existe en la mente. O sea, sus preocupaciones. Sí, la preocupación, la vida, como la lleva. Padecimiento contigo. Todo. De pronto uno dice, ¿no? Pero yo. Oncológico es del cómo. Oncológico es un paciente que padece cáncer. Ah, cáncer. Sí. Independientemente de ese, de hecho, hay personalidades. Pero eso es lo que llaman psicomatizar. No somatizar. Somatizar es aquel paciente que piensa que tiene algo pero no tiene nada. Ok. Sí, Yo pensé no. que de tanto pensarlo lo generaba. Por ejemplo, la gente que está siempre muy rígida, un estado de alerta permanente, le sale un bollito por aquí, una vaina por aquí. Si tiene gases, tiene no sé qué, esa tensión se acumula en un sitio, en un lugar, ¿no? Se viene a desarrollar un caso. Ese tipo de pacientes no es consciente de que el sufrimiento que padece no es tanto orgánico, pero desde la forma de expresarlo, porque como no se conocen, y ahí sigue el chiste de mi teoría, como no se conocen, la manera de expresar que están sufriendo es un dolor y orgánicamente no es demostrable. Entonces, cuando uno empieza como a indagar, o sea, ya hay un sustrato que el paciente no quiere aceptar, por X o Y razón. Mira la señora esa que tenía un feto calcificado. Sí. Sí, vivió con un feto calcificado. ¿Cómo una persona puede vivir con ese peso de más? Un feto aquí calcificado, los huesitos. Sí puede pasar porque Había nacido. eso, o sea, el cuerpo siempre se va a defender sobre un cuerpo extraño. O sea, digamos, cualquiera de ustedes, no sé, se tragó una Moneda. moneda. Y eso está bien. Y eso quedó alojado en algo y de pronto su colon es tan grande que no causa un fenómeno obstructivo porque
si hubiese caso fenómeno obstructivo, la sintomatología Claro, florida la hay que operar. El mismo cuerpo lo encapsula de tal manera que eso no está ahí y es su manera de defenderse o de adaptarse a esa injuria o esa lesión que está ahí. Y de pronto tú puedes durar con esa moneda ahí encapsulada, que la recubre el mismo tejido. Y hace rato fue que pasó eso y duró, no sé, 10 años, 15 años y está una masa y te das cuenta que, o sea, el mismo cuerpo lo puede hacer. En el feto, si ella no logró expulsar ese feto, o sea, el mismo cuerpo lo va a encapsular, lo va a calcificar y queda allí. O sea, mientras no se sobreinfecte, no pasa nada. Hasta el momento en que el paciente empieza a presentar esa sintomatología, obviamente, mientras esté ahí, es un factor de riesgo para que se infecte cualquier vez. Ese presenta primero el malestar físico y luego se traslada a la mente o el malestar en la mente y luego se aparece en el cuerpo. No entiendo. O sea, lo que él dice es que si primero es si la conciencia es la que comienza a generar la enfermedad o la enfermedad comienza a generar un malestar mental. Hacerte consciente de Es que la enfermedad se empieza a llamar desde el miedo. O sea, nadie quiere estar enfermo. Y paradójicamente uno atrae a lo que más le teme. O sea, si yo le temo a que me dé un cáncer porque mi familia tal y estoy obsesionado con que no me dé cáncer, no como esto por esto, me pasa el examen, o sea, yo probablemente puedo tener salud, pero al final, o sea, yo me estoy cuidando es porque le temo a algo y siempre estoy estresado, porque temo a que cualquier cosa que me tome este poco, ay Dios mío, ¿qué me va a pasar? Tal cosa, o sea. Y comienzas a segregar hormonas, cosas que comienzan a hacerte daño. Exacto. Y crónicamente cuando eres desarrollo cáncer. Y entonces esa persona va a decir, pero ¿por qué a mí? Si yo me cuido, si hago ejercicio y tal, pues esa gente vivía estresado todo el tiempo. Porque no vivía la salud como un hábito, como algo bueno, sino teniéndole a la enfermedad, tenía un temor constante. Y eso pasa muchísimo. Entonces uno dice, y mire, y si le dio cáncer a esa persona que se cuida tanto, que está en fin, y yo que, claro, de hecho uno también puede explicar pacientes, no sé, el paciente cirrótico. Cirrótico es el que tiene una hepatopatía crónica alcohólica. Tenés ese paciente que vive una vida happy y no le pasa nada. En su mente está eso. O sea, en su mente no está la enfermedad, está el gozo, está el placer, está el pasarla bueno, no se estresan por nada, pero tiene una condición que el alcohol pues es deletero para la salud y le ocasionó una Hasta que cirrosis. explota. Pero el problema es que esos pacientes la pueden desarrollar 80, 90 años y todo el mundo dice, o sea, ese uy, bebe, come, tal, y no le pasa absolutamente nada hasta ahora, o sea, 90 años le iba a dar una cirrosis, pero entonces hubiera vivido súper bien. Porque mentalmente, parece mentira, pero son más sanos que el que se estresa, que el que está preocupado por tantas cosas. Un amigo, Héctor de la Cruz, estudió en la Universidad del Atlántico. Él era el barman en la cueva, de pronto tuvo que haberlo visto en alguna que ibas a la cueva. En todo caso, un man VA, se fumaba su paletico de vez en cuando, ya. Llegó la pandemia.